Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente este miércoles santo, el último programa de la semana. Ya hoy no tendremos TN5 estelar, pero sí los 4 canales de Televicentro tendrán una programación especial. Telecadena 7 y 4, TSI con la programación regular, noticieros, Mega TV con programación especial, Canal 5 con programación especial, así que usted que no ha salido tendrá una compañía, y si ha salido igual, por si hace frío, está lloviendo, porque están pronosticando un clima inestable a partir del próximo. Dijo el juez Kevin Castell, de cadena perpetua, y como si esto fuera poco, 30 años más y confiscación de bienes por un monto de 138 millones de dólares. Fue la condena que se dictó contra el exdiputado hondureño y hermano del presidente de la República, Tony Hernández, ayer por el juez Kevin Castell. Hoy, para analizar este tema, 2 profesionales de las ciencias jurídicas, un sociólogo, que los presento ya de inmediato. Me acompaña don Alan Fajardo, a quien saludo. Alan, bienvenido, buenos días. Gracias, Alan, por aceptar la invitación. Este miércoles santo tendremos a don Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad Más Justa, que está en Ocotepeque, ya visitando a su familia. Ya en unos minutos tendremos la conexión. Y aquí en Tegucigalpa nos acompaña también el abogado penalista don Marlon Duarte, a quien saludamos. Bienvenido, Marlon. Buenos días, Renato. Es un placer tenerlo en el programa. Buenos días, Renato. Pues, la verdad, gracias por la invitación y esperamos llenar las expectativas. Y ya días no veníamos por acá, Renato. Ya días, pero ha intervenido por teléfono. Sí. Y ya vamos a contar una historia del abogado Duarte que quisiésemos no le sucediera a usted. Y ya verá entonces por qué les digo esto, ya escuchará por qué les digo esto, así que sugiero su atención al contenido del programa, que nos lo anuncia en segundo Gabriela Andino, y a una anécdota la última semana del abogado Duarte. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales y darle lectura a sus participaciones. Y después de esta cadena perpetua, ¿qué viene? Esta es la consulta que trasladamos y le recordamos nuestras redes sociales @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. Pregunta el sociólogo Alan Fajardo, Gabriela, si ya limpió la pila de la casa. Ya está lista para recibirnos, licenciado, para estar en casita, en familia y disfrutando siempre. La pila y la manguera. No saldrá, Gabriela, no saldrá. Nos quedamos en casita, en familia, licenciado. En otra oportunidad saldremos cuando haya menos afluencia en las calles. Muy bien, Gabriel Andino. Tenemos también otro invitado, que es el secretario de Gobernación, Descentralización y Justicia, el abogado Leonel Ayala, que está en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula. Así que saludamos a don Leonel Ayala. Bienvenido, ministro. Saludos, Renato, saludos también a los amigos que están ahí en el set. Solo recordarle que soy ingeniero industrial, Renato. Porque ingeniero industrial. No soy profesional del derecho. Fíjese que cuando quería recordar su profesión, dije yo, lo sabía, pero me olvidé. Le voy a decir abogado, digo. Con el respeto de los abogados. Somos muchos, ¿no? Mire. Con el respeto de los abogados. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente en el programa. Pues les voy a contar lo que le sucedió al abogado Duarte la semana anterior, para que a usted no le suceda. Si piensa viajar, consulte a su agencia. Dígale, pero por favor, están permitiendo el ingreso de turistas a tal país. Dígamelo, acláramelo. Están pidiendo vacunas. Están exigiendo PCRs. Pero por favor, confírmemelo. No vaya a ser que yo llegue al aeropuerto de destino
y que me digan usted no puede ingresar. Y máxime si es un vuelo largo. Porque lo que le pasó al abogado es un vuelo largo, aunque sea dentro del continente. Viajar de Tegucigalpa a Buenos Aires, Argentina. Fue bastante cruel. Bueno, de Nueva York a Buenos Aires, sin hacer escala, son 8 o 9 horas. Es como viajar a Europa. A Europa, y un sí. poco más todavía, así que son vuelos largos. Sí. El abogado decide ir con su familia para aprovechar ahí las mías en una tarjeta. Decide viajar a Buenos Aires el jueves pasado y que les cuente él qué le ocurrió a él y a su familia. Bueno, Renato, pero en descargo de la gente de viajes, lógicamente cuando ellos hacen las compras de los pasajes, pues hay una encuesta que llenan mediante un link en Argentina, el gobierno de Argentina así lo establece, pues ella llenó la página, parece que no estaba actualizada y no estaba la restricción ya en esa actualización. Pues Copa me vendió, por no darle la publicidad, los boletos, pero lógico es que no me hubieran dejado ni siquiera abordar. Claro. Me hubieran dicho, ¿sabe qué? Usted no puede porque hay una restricción como los europeos. Los argentinos son como somos los europeos, como ellos dicen. Por eso, si Europa cierra, ellos cierran. Si Europa abre, ellos abren. Pues después de la odisea, hacen una escala en Panamá, y le quiero decir que el vuelo de Panamá a Buenos Aires son como 7 horas. 7 horas. Óigame, es como el mismo vuelo de Nueva York a Buenos Aires. Sí. No sé cuál será la ruta, como decía, tal vez el espacio está menos congestionado, pero la distancia viene siendo lo mismo. Es una distancia enorme. Creo que por la curvatura que tiene el cono sur. Pues cuando llegamos a las 3 de la mañana con mi esposa, porque le mando un saludo, a mis hijos también, creo que mi hijo me está viendo, mi hijo es especialista en dormir así como encorvado en esas sillas de los aeropuertos, ¿no? Pues llegamos a las 3:30 de la mañana A Buenos Aires. a Buenos Aires, ese mismo, ya el viernes. A Ezeiza. A Sí, a Ezeiza, sí. Ezeiza, que tiene un nombre de ministro también, Pirolino, ¿sí? O Prilini, algo así, no me acuerdo. Pues yo no conocía Buenos Aires, bueno, y ni conozco solo el aeropuerto, pues. Entonces nos dicen, tenemos un problema con ustedes son turistas, y me dice el argentino, turista, me dice, che, me dice, pero nosotros tenemos un año de no recibir un turista. Y me dice, y había una ley que decía que te iban a dejar entrar, pero pagabas unos $90 por desembarque provisional. Sí. Yo dije, ojalá que me la aplique, voy a utilizar mis conocimientos y mi persuasión de abogado, ahí no sirvió de nada. Nos pusieron 2 custodios, nos pusieron en la sala, estuvimos hasta el día siguiente a las 3:30 de la mañana del sábado, a tomar un avión otra vez a Panamá. El problema es que le retienen los pasaportes. Entonces usted no puede decirle a su agente de viaje, ¿sabe qué? Pónganme en otro país. O sea, porque ahí están los counters. Se lo devolvieron. No se lo devuelven. Yo dije, me lo van a devolver en Panamá. Y le digo yo a mi hija, pues, ¿dónde crees que vayamos? No sé, donde mi mamá diga, pero la verdad me dice, sinceramente, yo no quiero saber de aviones y lo que quiero es mi cama, me dice. Porque solo estaba durmiendo en el mismo sofá de los aeropuertos. Que había sofá en el Esencia. Ezeiza, había sofá, había unos sofás, pero... Y estaban vacíos porque como no hay turistas. Sí. Pero ya en Panamá la cosa era más seria, ¿verdad? ¿Por Luego qué? se sorprendieron de que llegara un turista hondureño. Y hondureño, ¿va? Sí. Puede haber llegado un alemán, un italiano, pero sí. hondureño, imagínense. Pero cuando yo llego a Panamá, me dicen a mí que mi vuelo, óigame bien, eso era el sábado, salía hasta el domingo para Tegucigalpa. Y le digo, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo resistir estar aquí. ¿Y será que me van a sacar? Sí, lo vamos a sacar sin sus documentos, pero con custodio, a un hotel. Pero la comida a costa de Copa, ¿o no? No, a costa mía. Me daban un sándwich que te dan ahí todo tostado ahora, que se lo ponen en una bolsa y lo tiran en el pecho, ¿va? Si se lo quiere comer, pues bueno, si no, pues ya no es como el servicio de antes, que usted pedía una copita, que si usted lo Cada pagaba. vez valen más los pasajes y le dan menos a uno. Y espéreme, el problema, Renato, ya para terminar, era que como el vuelo salía hasta el domingo, le digo yo y San Pedro Sula, se me ocurrió San Pedro. Sí hay un vuelo. Bueno, póngame en San Pedro, le digo. Pero de ahí no nos hacemos responsables para el viaje a Tegucigalpa. Me importa, pues me dejaron en San Pedro Sula y fue cuando ya en San Pedro Sula me dan los pasaportes. No es que si me los hubieran dado, pues yo hubiera buscado otra opción dentro de Panamá. Pero, ¿qué lección le deja a uno esto?
Yo tengo un compañero que se llama Ricardo Interiano que le mando un saludo, que a él no le hubiese pasado eso, porque ese es meticuloso a morir. Pero imagínese usted el gasto de la renta del vehículo, el gasto de haber pagado también el hotel, o sea... ya- Es el colmo que no estén actualizadas las restricciones migratorias para Copa y para la agencia de viajes. Pero fíjese que, le decía a Renato, Dios sabe por qué hace las cosas. Porque ese día que que llegué a Panamá, ese sábado, y que decidí irme para San Pedro, ese día Honduras mantiene una restricción desde ese día para todo viajero de Panamá y de América del Sur. Sí. Que si usted es hondureño y viene aquí, va automáticamente a una cuarentena, no a su casa, no que lo mandan a un centro donde ellos digan, por un tipo de cepa del coronavirus. Entonces dije yo, bueno, por lo menos me libré de esto. Y si hubiese venido, se imagina sin trabajar uno como abogado. Pero ¿Por el vuelo cuál de- de las cepas? Perdón. Es una cepa nueva, de alta... ¿Pero cuál? ¿La contagio. brasileña o La cuál? brasileña. La brasileña. El vuelo de Panamá a Buenos Aires iba lleno. Sí, iba Pero de lleno- argentinos. Iba lleno de argentinos y los únicos turistas, pues. Porque habían unas personas que tenían una restricción ahí, pero era migratoria, que lo pudieron solventar con un pago. Pero Así ahí- que su hija ya no quiere ver aviones durante No. un tiempito. Ya Y no quiere ustedes volver a saben ver de nada. que los mexicanos dicen que descienden de los aztecas, nosotros de los mayas, los colombianos de los chibchas, los peruanos de los incas, pero los argentinos que dicen, nosotros descendemos de los aviones, de los barcos, es otro nivel, che, dice. Bueno, ya se suma al panel Kenneth Madrid, el abogado Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad Más Justa, está en Ocotepeque, en el mero Ocotepeque, en la cabecera o en algún pueblo de Ocotepeque, abogado. Buenos días, Renato. En la cabecera de Ocotepeque, Renato. Visitando a su familia, abogado. Visitando a mis padres, que acá los tenemos en Ocotepeque aún con vida y a un hermano, entonces aprovechamos las vacaciones de Semana Santa Muy bien. para estar aquí. Excelente. ¿Un río cerca ahí de Ocotepeque? Río Sinuapa y Río Lempa. ¿Acostumbra ir al río, acordarse de las pozas de niño? Río Lempa, Renato, pero ya no es igual, ya no es el mismo. Acordarse de esas pozas donde, Sí, hacía, de acuerdo. donde usted hacía travesuras en la adolescencia. Totalmente, Renato. Muy bien, pues vamos a introducir el programa con esta nota de Gabriela Lobo. Sin tener la misma dimensión mediática ni el carisma de los grandes capos del narcotráfico, ayer martes la justicia de Estados Unidos impuso una severa condena a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño, similar a la que hace unos meses se le dictara a Joaquín Loera, alias El Chapo. Miren, al Chapo se le juzgó por 10 delitos, cadena perpetua más 30 años. Y a Tony Hernández por 4 delitos, cadena perpetua y 30 años. O sea Así que es. es más severa la de Tony Hernández todavía. Sí, pero imagínense el grado de magnitud que le dieron al Chapo, ¿verdad? Claro. En comparación a la mediatez de este caso. Juan Antonio, más conocido como Tony, privado de su libertad desde hace un poco más de 2 años, tendrá que habituarse ahora y de por vida a un mundo reducido e incómodo de una Bartolina en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Una brutal y demoledora sentencia del juez Castel que le añade a la cadena perpetua 30 años más de prisión y la confiscación de 138.5 millones de dólares. El rango de pauta para este acusado es cadena perpetua, más porque la ley lo requiere, la imposición de un término consecutivo de 360 meses también en el cargo 2. El fiscal y el agente de libertad condicional recomiendan que imponga esta sentencia. Debido a la libre decisión de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de droga durante 12 años, la cual afectó la vida de las personas de Estados Unidos y Honduras, una sentencia de cadena perpetua es merecida. Por ley, estoy obligado a imponer la pena de 30 años mínima como término consecutivo.
Impondré también el decomiso de $138.500.000 y $400 de tasación especial. La anterior es la sentencia del juez Kevin Castle de la Corte Federal de Manhattan, dictada tras 1 año y medio después del juicio iniciado el 18 de octubre de 2019, donde Tony Hernández fue condenado por conspirar para transportar drogas a los Estados Unidos, porte ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas. Hernández, usted tiene derecho de apelar la sentencia que le estoy imponiendo. Si no puede costearse los gastos de apelación, puede solicitar apelar como una persona pobre. Espero que mientras esté en prisión, reflexione sobre su vida, reflexione sobre lo que hizo y considere tomar la decisión de cambiar su vida. Luego que el juez le otorgara la palabra antes de emitir la sentencia, Tony Hernández afirmó que le envió 2 cartas a Castle y se quejó de no haber tenido tiempo para hablar con su abogado previo a la sentencia de este día. Hasta hoy tuve la oportunidad de estar frente a frente con el abogado Peter Brill. Mi sorpresa es que en las noticias escuché que la sentencia sería hoy. Hernández agregó: el abogado Brill me dijo que fue contratado para mi sentencia y no para otra cosa. Me dio a entender que los errores de otros abogados no los iba a corregir. Me sentí traicionado por el derecho que este país me da en la 6ª enmienda. En todo momento pedí que se revisaran las violaciones Brady. Al respecto, el juez respondió que no encontró ningún tipo de violación Brady en este caso. Si hubo una violación Brady, lo vas a tener que demostrar. La política federal establece que los individuos deben recibir sentencia después de que el jurado dicta su veredicto, y pese a que la sentencia debió hacerse hace mucho tiempo, no se hizo por la pandemia, dijo Castle. De su lado, la fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, señaló que el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras. Sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger los cargamentos de drogas y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos 2 asesinatos. Hoy, Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua, reiteró la fiscal. La carrera de narcotraficante de Hernández comenzó alrededor de 2004, brindando información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y Héctor Emilio Fernández, alias Donache, a quienes les informaba sobre operaciones de las Fuerzas Armadas, capacidades del radar militar para que los envíos de cocaína no fueran detectados y ayudando a distribuir aproximadamente 185.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. El impacto mediático del caso de Tony Hernández ha sido tan grande desde sus inicios que ha hecho eco en las portadas de destacados medios internacionales de todo el mundo y generó que varios ciudadanos hondureños se mantuvieran expectantes afuera de la corte de Nueva York esperando la lectura de la sentencia. Es la nota para TN5 Estelar de Televicentro de la periodista Gabriela Lobo con la traducción de Alberto Galindo. Después de la pausa, 2 opiniones jurídicas. La de los abogados Kenneth Madrid y Marlon Duarte. La opinión de un funcionario del gobierno, la del secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Descentralización y Justicia, Leonel Ayala, y la opinión de un sociólogo. Y la pregunta que hemos planteado esta mañana, Gabriel Andino. Así es, licenciado, la repetimos y es: ¿y después de esta cadena perpetua qué viene? @Frente a Frente HN, ya está planteado el tema para que comience a participar. El tema de este miércoles: y después de esta cadena perpetua, ¿qué viene? Esta es la consulta que trasladamos a través de nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN. Mira que el histórico dirigente obrero don Carlos H. Reyes, Carlos H. Reyes, responde a la pregunta ya, aquí en mi teléfono personal, y me dice: Renato, buen día, lo que viene es que expulsen la base de Palmerola y eliminen el impuesto del tazón porque ya no vamos a gastar en el combate al narcotráfico. Gracias, Carlos Humberto Reyes. Bueno, seguramente Gabriela estará recibiendo ya centenares de mensajes
Y en este momento Radio América está anunciando que viene la separación de 7 ministros del actual gobierno. Gabriela. Lo que posteó hace unos minutos, donde indica trasciende barrida de al menos 7 ministros en gobierno de Honduras. Radio América, al menos 7 ministros del actual gobierno de Juan Orlando Hernández estarían siendo separados de su cargo en las próximas horas en Honduras, según trasciende. Entre los funcionarios se menciona a la ministra en los despachos de Salud, Alba Consuelo Flores. De acuerdo a los datos que proporciona una fuente, se esperaría para el próximo lunes la toma de juramento de los nuevos ministros. Una versión noticiosa señala que en las últimas horas se gestó una reunión entre la bancada nacionalista y el máximo mandatario del país. En ese escenario, le habrían solicitado al titular del Ejecutivo el cambio en la Secretaría de Salud. El principal argumento, se menciona, es que no se han manejado de forma adecuada y efectiva el tema de la adquisición de la vacuna contra la COVID-19 en relación a otros países de la región centroamericana. En el caso de los demás ministros, se habla que habría una baja ejecución en cuanto a temas de infraestructura y área social, y los cambios en la cartera ministerial al más alto nivel se estarían oficializando la otra semana en la sede presidencial en Tegucigalpa. Esta es la nota que ya posteó Radio América a través de sus cuentas en redes sociales. Trasciende barrida de al menos ministros en gobierno de Honduras. 7 ministros en gobierno de Honduras. ¿Usted no tiene información sobre esto, ministro Leonel Ayala? No, Renato, esas son decisiones del señor presidente de la República. Entonces, Si acaso esperemos, correcto, esperemos que sucede. Hacer cambios, pues solo está en su determinación. Muy bien, a esperar entonces qué sucede en el transcurso de esta semana, cuando ya Radio América está anunciando barrida de 7 secretarios de Estado en el gobierno. Abogado Marlon Duarte, comencemos con el tema central y las valoraciones de esta condena a cadena perpetua más 30 años de prisión y confiscación de bienes para el exdiputado hondureño Tony Hernández. ¿Se lo imaginaba así? Sí, Renato. Yo casualmente, una vez antes del juicio, ¿se acuerda? Estuve en su programa, estaba el ministro de Salud, de Educación. Se me dio 20 minutos, pero se convirtieron en una hora más o menos. Y yo le dije que era lo que iba a pasar, que efectivamente era imposible luchar contra el poderío federal, y esa es una crónica de una muerte anunciada, pues efectivamente fue condenado. Dice que hay una particularidad en todos los procesos que se han ventilado en los Estados Unidos, y nosotros lo exigimos como abogados, lo exigió inclusive la oposición a este gobierno, que fue la aprobación de la ley de extradición. Siempre lo he dicho que si usted no tiene un estamento jurídico con que defender los intereses, no solamente de los hondureños acusados, sino de todo el pueblo hondureño, pues. Usted va a una audiencia de extradición y el contrincante que usted tiene es absolutamente nadie. La prueba la presenta el propio juez cuando el juez no puede involucrarse en la prueba, porque no tenemos ley de extradición. Si usted viene el juez usted no puede ejercer el derecho de contradicción. Usted no puede ejercer el derecho de objetar, porque ¿contra quién si no tiene a nadie enfrente? Y esto es porque no tenemos una ley de extradición. Posteriormente, las extradiciones son concedidas por los magistrados y usted recurre a esa resolución del juez, pero usted no puede decir que le causa agravio lo resuelto por el juez de la prueba que presentó quién, si no había nadie. O sea que usted solo se va a la Corte de Apelaciones, nadie le contesta su recurso. O sea, nos convertimos en los abogados más malos en el mundo. ¿Por qué? Porque nos gana un simple documento, una copia de un documento, y no contradigo ese documento contra absolutamente nadie. Y en la Corte de Apelaciones, que existe el recurso, nadie me contesta mi recurso, porque no hay nadie. Entonces son situaciones que debemos corregir y solo lo podemos hacer mediante una ley de extradición. Y la otra particularidad es que todos los que han sido acusados en Estados Unidos han sido acusados por el delito de conspiración para el tráfico de droga. Este es un delito que no requiere probanza alguna material, o sea, el objeto del delito, que en este caso sería la droga. Si usted se fija, lo acusan por tener armas, pero no llevan las armas. En Honduras para eso se necesita decomisar droga, hacerle dictámenes a la droga, a las armas hay que hacerle una pericia a ver si funciona,
porque no es posible que yo le encuentre, Renato, usted que haya bajado una página de 50 AK-47 y ya digo que usted utiliza esas AK que usted andaba en esa fotografía. Pero son situaciones que nosotros debimos prever al momento de hacer, reformar el artículo 102 y no pasó. Ahora tenemos, como decimos, tenemos que aguantarnos esto y así es, someternos a la justicia de los Estados Unidos, que el sistema federal es totalmente duro. Me preguntaba extracámaras cuál sería el destino, qué es lo que sigue. Pues lógicamente lo que sigue es la investigación, si ya tienen avanzada contra las múltiples personas que salieron mencionadas en estos procesos, y es inevitable el hecho de que Estados Unidos no vaya a entablar una situación penal en contra de estas personas. No podemos venir nosotros a ocultar algo que es evidente. O sea que usted espera que Estados Unidos proceda a investigar a fondo al presidente de la República, no necesariamente mientras esté en su mandato, sino después, entre otras personas que fueron mencionadas en el juicio. Totalmente, Renato, y eso es una condición que lo arrojó el propio juicio. Lo arrojó inclusive dichos por funcionarios judiciales encargados de impartir justicia, que es muy diferente a los funcionarios encargados de investigar hechos. Y eso hay que dejarlo muy claro. En ambas situaciones fueron señalados en esa sentencia. Sentencia proferida no por un fiscal, proferida por un juez. ¿Me entiende? Esa es una situación que no podemos nosotros obviar y esa es una situación que al final va a venir a recaer en todas y absolutamente todas las personas que pudieron ser mencionadas y que sobre todo podría tener una repercusión por la comisión de un delito, o 2 delitos, o 3 delitos, o 4 delitos, como es el caso de que lastimosamente le pasó. Porque yo digo, nosotros no podemos hacer leña del árbol caído, no podemos burlarnos ni mofarnos de lo que le pasó a alguien, porque me parece que estaríamos actuando mal. O sea, nosotros a veces decimos lo que las redes sociales dicen y ni conocemos las situaciones jurídicas. La otra situación que nosotros estábamos planteándole, Renato, era el hecho de que, ¿qué es lo que le viene a Tony? ¿Qué es lo que podría hacer Tony? La familia dice que apelarán. Lógicamente, en Estados Unidos hay 13 cortes federales. Y la Corte Federal que tiene jurisdicción en toda la República de los Estados Unidos es la número 13. Y también puede el abogado, si son un poco negligentes los abogados o no tienen la capacidad económica, pues el Estado le provee un equipo de abogados para que pueda presentar un recurso. Yo le digo sinceramente, las revocaciones o las reformas de las sentencias federales del 100%, el 99.99 como el ADN son confirmadas. El que emite la sentencia es a sugerencia de una oficina que se llama, porque la gente está equivocada, la gente cree que el juez es el que maneja los parámetros entre el mínimo y el máximo de la pena. No, hay una oficina que se llama servicio prejuicio, o sea, servicio prejuicio, que es antes del juicio. Entonces, todas esas cartas que usted observa que se mandan a esa oficina. Esa oficina es la que le recomienda al juez. El juez no toma la decisión, sino que en base a una recomendación que le hace esta oficina judicial. La situación es la siguiente, Renato. Fíjese que la pena mínima, por ejemplo, en Estados Unidos de narcotráfico, la pena mínima es de 10 años. El problema es que si usted involucra armas, como fue el caso, la pena aumenta 30 años más. Por eso este caso, si usted se fija, le pusieron una pena extra de 30 años y en la tabla que bien explicaba el abogado Julio Ramírez ayer, todas al final en esas tablas, ya sea que usted cometa el delito por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, todas al final tienen vida, cárcel de por vida. ¿Y la cadena perpetua? Ahí vamos. El punto es el siguiente. El abogado Tony tenía 3 oportunidades para obtener un tipo de beneficio. El primer beneficio es lo que nosotros la llamamos la 5K1, que es la que se acogió de David Leonel Rivera Maradiaga. O sea que antes de ir a una sentencia, porque él ya se declaró culpable, entonces antes de ir a la sentencia hay un proceso y en ese proceso usted presta una colaboración, que es la que todos hemos visto, porque hasta este momento no hemos visto una sentencia contra David Leonel Maradiaga. Entonces él se apega a la 5K1, esa es la primera. La segunda, el segundo beneficio que usted puede obtener en Estados Unidos es que usted le rebajan un 15% de la pena si usted muestra buena conducta, si usted se ha adaptado a programas sociales para, valga la redundancia, adaptarse a la sociedad. Ese es un 15%, si no le imponen la pena de cárcel de por vida.
Y la última, cuando usted ya es condenado, como en el caso de Tony Hernández, es la regla 35. Y la regla 35 es más que todo lo que todos conocemos, es que usted venga y preste una colaboración eficaz a las investigaciones y procesos judiciales que van a juicio. O sea, no es solamente decir, porque eso es muy importante, no solamente es decir quién investigamos esto, yo les voy a dar esta prueba. No, es de ir a testificar contra otras personas acusadas y que su declaración sea de vital importancia para condenar a esa persona que en ese momento va a juicio. No es que requería, que va a juicio ante un jurado para que ésta sea condenada. O cuando las personas le presentan todos los medios de prueba, cuando es el que le dice lo que nosotros hablamos, cuando usted formaliza, le dice el fiscal qué es lo que tiene. Entonces usted acepta o no acepta y decide no irse a juicio, pero esa regla 35 ya usted está colaborando y le dicen a usted quién es su testigo. Entonces, esa es la única situación que él puede optar para poder tener una pena menor y poder salir en un corto tiempo, tal vez en comparación, lógicamente, a las penas que le impusieron, que son más, que podría ser 5 o 10 años. Pero ya usted me dijo que es un mínimo, pero un mínimo porcentaje el que logra esas modificaciones a una sentencia federal. En una apelación. Estamos hablando de una apelación. En una apelación. La regla 35 es que usted le confirman la apelación, le confirman su sentencia y usted se somete a la regla 35 para colaborar. Correcto. No, absolutamente, como le vuelvo a repetir, cuando por decirlo así, ha tenido eco un recurso, lo que reforman son cuestiones de forma, no de fondo. Correcto. Y ya vamos a profundizar sobre esa apelación que la familia ha anunciado. Voy a conocer la opinión del abogado Kenneth Madrid en Ocotepeque sobre esta condena de cadena perpetua más 30 años de prisión que le han dictado al hermano del presidente Hernández ayer en Estados Unidos. Abogado Kenneth Ramírez. Kenneth Madrid, perdón. Discúlpeme. Kenneth Madrid. Renato, gracias. Mire, en efecto, tal como lo hablaba el abogado Marlon Duarte, mire, hay diversas situaciones que se vienen ahora después de la sentencia. Aspectos eminentemente jurisdiccionales, como lo son los recursos que tiene disponibles ahora el abogado Tony Hernández, en el cual es a la apelación correspondiente, que es de orden eminentemente jurisdiccional para agotar el recurso correspondiente y la mínima oportunidad que tiene de poder ver revocado su fallo o confirmatorio correspondiente. Al final, después del camino, creo que podría ver después el camino totalmente despejado para poder apegarse a esta colaboración eficaz y poder ahí ver reducida considerablemente si obtiene esa categoría y poder colaborar eficazmente, lograr la comprobación de esos hechos y que esa participación en otros procesos judiciales vengan a garantizar condena para otras personas, vengan a garantizar la participación de otras personas también de mayor calado en las organizaciones criminales, y eso podría garantizar que él en algún momento pudiera regresar a Honduras o poder estar en libertad. Mire, es importante también ver algunos aspectos que se dieron en la audiencia en la cual se dio la condena. Se hablaba también de que él establecía que se le había violado el tema de la regla Brady. Creo que mucho de la población no comprendió ese tema, pero el tema de la regla Brady es cuando hay violación de derechos humanos dentro de cuando él está recluido, ¿verdad? Y cuando está en el centro penal. El juez Castel tampoco le estableció con argumento que bajo ninguna circunstancia él creía que podría haber sido violada la regla Brady, que tenía que comprobárselo eficazmente ese tema. En este argumento no había bajo ninguna circunstancia, él estableció que no había procedido la violación a esos aspectos de derechos humanos de forma particular, y en ese sentido cerró la puerta a la petición que le hacía el abogado Tony Hernández ayer en la audiencia que fue condenado.
Todos aspectos que se establecieron, me parece que ya eran muy tarde el día de ayer en la audiencia, porque ya eran aspectos que ya estaban prácticamente consumados y que la lectura de la sentencia era un aspecto que ya se esperaba, ya estaba preestablecido. Como usted muy bien trató este tema el día de ayer con los abogados invitados, ya prácticamente era un tema que ya se esperaba. El aspecto federal del dictado de la sentencia es un tema totalmente fuerte y los parámetros prácticamente ya estaban dados. Esta oficina que le manifiesta el abogado Marlon Duarte, que es la Oficina Administrativa de Servicios de Antelación al Juicio, que es prácticamente la que marca el camino para que los jueces establezcan ya la pena, le hacen las recomendaciones correspondientes, y en eso es bien importante, Renato, que en esta sentencia comprenda toda la sociedad hondureña. El sistema de justicia nuestro, el juez es el dueño y garante de todo el escenario. En el sistema anglosajón, recordemos que hay varios escenarios que entran, ¿verdad? Primero fue el jurado que lo condenó, fue totalmente condenado, y luego entran otros aspectos elementales, como fue la audiencia de ayer. Ahí entraron los servicios de antelación al juicio que recomiendan qué sentencia aplicar al juez, y prácticamente el juez viene a dictar una condena ya prácticamente con muchas recomendaciones, con muchas opiniones de varios actores en escena, que ya le marcan también con todas las reglas dadas de acuerdo al sistema norteamericano de penas que ya está establecido sobre todo este tipo de delitos. Ahora es importante ver, Renato, que después de lo establecido en esta sentencia, sobre todo las aseveraciones que ha hecho el juez Castel cuando hacía referencia a la sentencia, no hay duda, Renato, que cuando hay mucha diferencia entre lo que asevera un fiscal y ya cuando el juez dicta la sentencia que corresponde. Ahí hay muchos argumentos ya esgrimidos, establecidos, y me parece que ese va a ser el argumento fuerte para que los fiscales ahora procedan a una investigación ya de derecho. Antes, todo lo que se ha comentado, Renato, en las redes sociales, en muchos aspectos de la vida cotidiana, solamente habían sido especulaciones. Pero ahora va a determinar si ellos inician o no una investigación formal contra todas las personas que ahí se mencionan, pero va a determinar mucho del sistema acusatorio norteamericano, porque es así. Cuando ya en una sentencia se establecen y hace referencia a hechos que fueron marcados en el juicio y ya se establecen como tal, con aspectos elementales de certeza en la sentencia, entonces esos aspectos marcan después, Renato, la posible investigación que inicie la fiscalía, cualquier fiscalía que tenga en este caso la competencia, que podría ser esta misma Fiscalía del Distrito Sur, para poder investigar ya a todas las personas que fueron mencionadas, tanto en este como en otros juicios y en muchos que tengan relación. Eso ya va a determinar de cuál sea el giro que le den o cuál sea el giro que tome este nuevo caso después de la sentencia que se ha emitido el día de ayer. Muchas gracias, abogado Kenneth. Ya son dos opiniones, la suya, la del abogado Marlon Duarte, que coinciden que después de lo que el juez dijo en la condena de ayer, no descartan que entre otros personajes mencionados en ese juicio ya procedan los fiscales a investigar al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ahora, refiriéndome a este elemento de una posible investigación al presidente Hernández, decía el ex asesor de Obama para asuntos del hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad que Estados Unidos no acostumbra a pedir en extradición o a investigar a ciudadanos en el ejercicio de la presidencia en un país. Cuando se le preguntó directamente por el presidente Hernández, no acostumbramos, dice, no acostumbramos a pedir en extradición o a investigarlos mientras están en la presidencia. ¿Y Noriega? Pero no descarto que saliendo de la presidencia, ¿a quién mencionó usted? A Noriega en Panamá. Bueno, lo eligió el pueblo a Noriega. Ah, sí, era legítimo dentro del sistema político panameño. Bueno, pero bueno, puede ser una excepción. Puede ser una excepción. Y ya vamos a tratar con profundidad. No solo lo pidieron, sino que lo llegaron a traer directamente. Correcto, hubo una invasión. Sí. Igual cuando vinieron a traer, no obstante, el 102, los alguaciles a Ramón Mata Ballesteros. Correcto. Pero dijo... Pero ellos han dicho que ya no vuelven a hacer eso
porque el pueblo panameño ahora tiene una gran conducta anti Estados Unidos a raíz de la invasión. Pero Dan Restrepo decía, no descarto y casi estoy seguro que luego que termine su mandato procederán como corresponde. Miren cómo está la situación. Viene ahora la intervención del ministro de Gobernación, del sociólogo Alan Fajardo. Solo quiero dar este insumo porque también otros abogados han calificado la condena al excongresista Tony Hernández como un fracaso de la institucionalidad hondureña. Y también han generado otro insumo y la deslegitimación del presidente Hernández mencionado varias veces en el juicio de su hermano. Vamos a tener esta nota inmediatamente después de la pausa. Mejor ahora, iríamos a la pausa después y escucharíamos al retorno a don Leonel Ayala y a Alan Fajardo. Esta nota es del periodista Vicente Turcios. El mundo y Honduras reaccionaron de distintas maneras a la sentencia a cárcel de por vida que el juez estadounidense Kevin Castell impuso por narcotráfico a Juan Antonio Hernández, refiriéndose a este como hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En Honduras, la sentencia es considerada como un fracaso a la institucionalidad del país y también como la deslegitimación del presidente Hernández, mencionado no pocas veces por testigos que declararon en juicios recientes de hondureños extraditados por narcotráfico. Alguna corresponsabilidad tiene el gobierno de los Estados Unidos que, a sabiendas de lo que estaba pasando con el señor Juan Orlando Hernández, que a sabiendas de lo que pasaba con el círculo más cercano, en este caso con su hermano Tony, digamos, lo ratificaron avalando su presidencia, que fue totalmente fraudulenta. Así que, en resumidas cuentas, a mí me parece que esta sentencia, más allá de la dimensión particular de la condena contra Tony Hernández, tiene una consecuencia que abarca la institucionalidad, el fracaso de la institucionalidad de justicia en el país, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Defensa. Y por el otro lado, también deslegitimar y dejar en una posición de mucha debilidad institucional al presidente Hernández. Si bien el presidente de Honduras reclama el derecho a ser reconocido como hostil al narco y haber reducido de 87 a 4% el paso de la droga, cifras que asegura son reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones, en el tribunal donde se condenó a Tony Hernández, esas cifras no fueron tomadas en cuenta a la hora de dictar la sentencia. Más bien señalaron a Tony Hernández de usar su cargo como diputado, el de su hermano como presidente y el poder de la institucionalidad para mover toneladas de droga a Estados Unidos y obtener ganancias estratosféricas durante más de una década. Que este es un mensaje para todos los corruptos del mundo. La justicia norteamericana no es la mejor, pero es una de las mejores. Y tienen de tener cuidado todos los que cometan delitos, porque ahí vienen para todos hay una receta. Ahí va a haber un gran desfile para las Cortes de Nueva York. La noticia que se espera será dolorosa había adelantado el presidente Hernández antes de que el juez Castell oficializara la cadena perpetua más 30 años para Tony Hernández, quien también tendrá que resarcir los daños y perjuicios causados por sus actuaciones a los Estados Unidos por 138.5 millones de dólares, además una multa por otros 10 millones. Es lamentable que aún y con esa sentencia, el fiscal general de la República al día de hoy no haya hecho nada para investigar a quiénes eran las personas que supuestamente o que trabajaban con el señor Tony Hernández. Una fuente cercana a Casa de Gobierno tuiteó: hoy quienes celebran con testimonios falsos de asesinos acomodan la verdad a sus intereses, pero olvidan que verdades irrefutables avalan al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Damos lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Luis Flores, otras 2 más para Juan Orlando Hernández, dice. El niño precoz, viene la caída del capo de capos, don Juan Orlando Hernández, alias Juancho. Nos dice Chaco, viene el efecto dominó, van a caer uno tras otro. Obviamente Juan Orlando Hernández está entre los próximos. Franklin Sosa, buenos días. Apelaciones que no rendirán frutos y esperar que salga del poder el hermano, hasta ahí podrán los gringos poner una orden para que sea juzgado.
porque aquí la justicia no existe, solamente para los pobres. Saludos, dice. Comenta Olimpísima, no vendrá nada de parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, pero exigimos la renuncia de Juan Orlando Hernández. También dice, mínimo que aparezca el fiscal 5 estrellas, que investigue a los nombrados en la condena del narco hondureño Tony Hernández y que se exija juicio político para Juan Orlando Hernández. Exigimos que actúe el Ministerio Público y el Poder Judicial de Honduras. Renuncia Juan Orlando, dice. Melissa, lo correcto sería que el presidente renunciara. Quedamos con una pésima imagen como país luego de esa condena. Es tiempo de rescatar a Honduras. Hugo del Cid, ningún viaje de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. Madel, esperaríamos que esto cree miedo entre las acciones de los políticos, pero me asombré anoche al ver que ya los diputados quieren cambiar artículos para seguir beneficiando robos y delincuencia. Como dijo el juez Castel, reflexione sobre su vida. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Señor secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, queda deslegitimado el presidente Hernández, como opinaba el abogado Ramón Barrios después de esta sentencia de su hermano y de las menciones que sobre él, me refiero al gobernante hondureño, se hicieron este juicio. Queda dañada la institucionalidad hondureña, que nunca vio lo que sí vio Estados Unidos y por lo que se condena a don Tony Hernández, no obstante que su familia ha afirmado que apelará esa condena. Adelante, señor ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, ingeniero Leonel Ayala. Muchas gracias, Renato. El presidente Hernández ha sido el presidente que más ha luchado contra la narcoactividad y en contra de la criminalidad en el país. Y los logros son evidentes. Se ha repetido esa reducción del tránsito de la droga hacia Estados Unidos, que se redujo de 87% a 4%. Y ahí está una filmina que tiene su productor, que es bueno revisarla. Eso refleja y eso prueba la lucha institucional que ha tenido Honduras contra ese flagelo. La criminalidad se ha reducido de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes a menos de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes, que generaba precisamente este tipo de problemas. Ahí puede ver usted esa gráfica, cómo era antes de esta lucha y este esfuerzo. Por lo tanto, y ahí está la gráfica que también refleja la reducción en la criminalidad. Se han evitado más de 70.000 muertos. Eso es un esfuerzo institucional de un país que lucha de frente contra este flagelo en el que ahora estamos debatiendo un tema de una persona que es hermano, que es hijo, que es padre, que es esposo. Y el tema aquí es que el ciudadano hondureño Antonio Hernández entra en una clara desventaja a este juicio. ¿Por qué razón? Porque el combate de su hermano hacia la criminalidad y hacia el narcotráfico ha sido frontal. Y eso en base a lo que pasó de testimonios que en realidad no reflejan la verdad, son testimonios de personas que estaban negociando la reducción de sus penas a costillas de la prisión o de la libertad del ciudadano Antonio Hernández. Por otro lado, y hay que decirlo, el señor presidente y antes presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, impulsó la extradición. Si él hubiera estado sabido o que conociese que su hermano tenía algún vínculo, algún problema en esa actividad, él no iba a verse comprometido en aprobar precisamente o a impulsar la extradición, porque su hermano podía ser extraditado. Entonces, eso es un mensaje que no concuerda. Por lo tanto, no podemos nosotros estar a expensas precisamente de algún tipo de conjeturas que no reflejan la realidad. Y el otro tema que hay que decirlo, si Antonio Hernández, fuese culpable, ¿por qué entonces él no se declaró culpable, sino que siempre sostuvo ser inocente?
con valentía, él ha defendido su inocencia, porque de lo contrario él hubiera negociado su pena y él hubiera dicho, bueno, he estado en esto, en esto y en esto, y naturalmente se le hubiera bajado cualquier situación que tenga que ver con su condena. Por otro lado, él tiene el derecho de apelar esta decisión y él, tengo entendido, lo va a hacer. Yo creo que en este sentido también es necesario que otras oficinas y otras agencias que conocen de la lucha frontal que ha tenido Honduras sean consideradas en este escenario, porque esto se maneja a otros niveles por otras agencias que también conocen la lucha que se ha dado, como lo es el Comando Sur, como lo es una agencia que trabaja mucho en este tema, que está muy relacionado con la DEA. Está también, por ejemplo, el Departamento de Estado. Aún el presidente Obama y el vicepresidente, ahora presidente de Estados Unidos, Biden, conoce estos temas como lo conoció el presidente Trump. Y ahora el señor presidente Biden de Estados Unidos conoce estos temas. Entonces, si eso es algo que también refleja una lucha y un compromiso en el hemisferio, en todo el hemisferio, porque Honduras tiene una ubicación estratégica en este tema, y ha habido un gobierno que ha luchado frontal y en el cual es una lucha en la que nosotros hemos creído y hemos apoyado al señor presidente de la República. Tenemos que confiar y creer que es parte de una estructura sólida de la institucionalidad de Honduras. Por lo tanto, este tipo de situaciones, obviamente, los compañeros aquí en el foro han dado otras perspectivas y han dado otras visiones, pero lo que yo sí le puedo decir es que el Estado de Honduras y el Gobierno de la República ha hecho esto con el propósito de cuidar y proteger la vida de los hondureños. Obviamente ha significado una destrucción de 295 pistas clandestinas para aterrizar avionetas con droga, o también una cantidad de alrededor de 30 narcolaboratorios que han sido destruidos. Eso refleja una lucha institucional, como es la creación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, como es la creación de la Policía Militar, como fue la depuración de la Policía Nacional, como ha sido la creación de otras agencias de investigación que hay tanto en el Ministerio Público como en la Policía. Todos esos esfuerzos se ven reflejados en esos logros. Aquí los sanpedranos tenemos un hecho trascendental y a veces se olvida y a veces se ignora y se desconoce, y es el Centro Penal de San Pedro Sula. Por décadas y por décadas sabíamos que ahí había un centro de instrucción para la delincuencia y de operación quizás, y nadie hacía nada, ningún presidente podía llegar. Llegó el presidente Hernández y lo logró hacer. Los sanpedranos vimos reducida la criminalidad. Esta ciudad tenía 170 homicidios por cada 100,000 habitantes, la ciudad más violenta del mundo. ¿Y por qué vamos a ser injustos en no reconocer esa lucha? ¿Por qué vamos a ser personas deshonestas en aceptar que esos logros son de la institucionalidad de Honduras? Eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser honestos, tenemos que ser sensatos. Obviamente es un tema sumamente delicado. La familia Hernández, su madre, la madre de Antonio, es una señora que le duele lo que está pasando, y nosotros que conocemos a la familia también nos afecta, porque estamos solidarios con el presidente. Obviamente es su hermano y no compartimos la alegría de algunos, porque sabemos que esto se ha politizado el odio, que en esta circunstancia que estamos viviendo los hondureños hemos generado en algunos sectores, producto de todo este esfuerzo, de esta lucha, como una simpatía con el mal, como un acomodamiento a lo anterior y no a los logros. Y eso también tenemos que revisarlo, Renato. No es justo que a estas alturas de estos logros confundamos las cosas. Obviamente
respetamos la cooperación que ha habido entre dos países que tienen una relación histórica, Estados Unidos y Honduras, y en este tema ha habido una cooperación. Y yo estoy seguro que la verdad tiene que resplandecer. Estoy seguro que la claridad en las acciones del presidente de la República y de sus colaboradores, que lo han hecho con la mejor intención, tiene que resplandecer, porque eso es parte de la historia de Honduras, que se refleja en esos logros que usted vio ahí en esas láminas que expusimos. Muchas gracias, ministro. Bueno, y precisamente es su visión, que es la visión del gobierno, la que contrasta con lo que ayer pasó en Nueva York. Un juez que dice que esta pena de cadena perpetua y estos 30 años adicionales y estas confiscaciones le sirva a usted para corregirse. Esa es la visión de la justicia estadounidense, que contrasta con la visión que tiene el gobierno de Honduras sobre los logros que expone el ministro Leonel Ayala en materia de combate al narcotráfico ha hecho el gobierno del presidente Hernández. Y qué mejor plantear este contraste para escuchar la opinión del sociólogo Alan Fajardo sobre la visión del gobierno hondureño, sobre la visión que tiene la justicia resumida en esta sentencia. Adelante, Alan. Sí, lamentablemente me extraña mucho la argumentación del señor ministro, con todo respeto, pero su argumentación, por mi formación en lógica, viola las leyes de la lógica. Prácticamente yo le entendí de que se declaró no culpable Tony Hernández porque es inocente, o sea, que como que eso es una prueba de que es inocente. Y eso no es ninguna prueba. Luego, constantemente se señala de que el gobierno actual hace una lucha eliminando campos de aterrizaje, narcolaboratorios, etcétera, etcétera. Pero todos los gobiernos de América Latina que han sido señalados de estar fuertemente involucrados con el narcotráfico hacen trabajo de ese tipo porque están combatiendo a la competencia, a los otros carteles. Es decir, digámoslo claramente, ¿verdad? Yo sé que es delicado decirlo así, pero uno tiene que tener valentía. Este país necesita que hablemos con la verdad, ¿verdad? Entonces, no es ninguna prueba de no estar involucrado en narcotráfico el que golpee a otros narcotraficantes, ¿verdad? Entonces, me parece que esa argumentación se cae por sí mismo, hasta desconstruyendo su discurso lógico. Luego hay un personaje que no ha sido mencionado, el famoso capitán Orellana, que fue dado de baja que fue el primero que detectó los movimientos del hermano del presidente y tomó medidas con relación a esto. Creo que le decomisó, le retuvo unos helicópteros, algo así, ¿verdad? Y ahí se empezó a conocer de que podría estar involucrado el hermano del presidente. Y se le dio de baja deshonrosa. Entonces, lo que vemos ahora es que en la sentencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, del Sistema de Justicia Federal de los Estados Unidos, no solo hubo una condena, ¿verdad?, a Tony Hernández, esa es la apariencia, pero detrás indirectamente, como ha señalado aquí el abogado, y se dice en los corrillos en Honduras, en los corrillos digitales ahora, ¿verdad?, de que salen mal parados los organismos encargados de la persecución del delito en Honduras. El sistema judicial hondureño ha sido indirectamente condenado. Pues ¿cómo es posible que se haya movido con tal libertad, con tal fuerza? Él actuaba como hermano del presidente, ¿verdad? No como Tony Hernández X, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros
que continúan los problemas que más le preocupan a Estados Unidos, que son, además de esto del narcotráfico, que se ven invadidos por toneladas de polvo blanco para que pervierte a su población. Ya ayer salió otra caravana de migrantes, ¿verdad? O sea, y para nosotros en sociología, esa es una expulsión de población. Ellos no se van porque quieren a buscar al sueño americano, en cierta forma sí, pero más que nada van huyendo de la pesadilla hondureña que se ha construido porque el gobierno que tenemos está más involucrado, más preocupado por hacerle los mandados a los narcotraficantes con los que se ha aliado, que estar cumpliendo el trabajo que tiene, que debería estar cumpliendo, y entonces ahí se correlacionan los dos temas que preocupan a Estados Unidos, que es la migración, la corrupción vinculada al narcotráfico y al delito organizado, y vemos la profunda imbricación que se está dando de eso. Y entonces se le está reclamando a Biden y al gobierno federal lo que se le ha dado a llamar en SOAB Friendship, amistad con los son of a bitch en inglés, ¿verdad? Que aunque no sepamos inglés, los que estamos acá, todos entendemos qué quiere decir son of a bitch. ¿Por qué? Porque una vez dijo un presidente de los Estados Unidos, Somoza is a son of a bitch, but is our son of a bitch. Somoza es un HDP, pero es nuestro HDP. Y se le está reclamando allá en Washington a Biden de que no reincida en esa política, de que porque se alinea el gobierno o se alinea el gobierno de turno con las votaciones en los organismos internacionales, lo tolera aunque sea un impresentable, como dicen en España, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que al salir condenados el sistema de justicia hondureño, al quedar al desnudo, aquí comienza una cuenta regresiva para hacer un cambio político y siempre y cuando se estructure una propuesta política viable que sea eficiente, honesto, etcétera, y que no se confronte directamente con los Estados Unidos, entonces Estados Unidos estaría podría estar inclinado a aceptar un cambio de gobierno, porque el probable recambio que se ve dentro del Partido Nacional es el candidato que era el ungido del actual gobernante. Entonces seguiríamos en lo mismo. Muchas gracias, Alan Fajardo. El ministro Ayala responde a esta apreciación que tiene Alan, que el que reduce el combate al narcotráfico en la presente administración a luchar y a erradicar y combatir a los carteles competencia. Adelante, ministro Ayala. Renato, en realidad da pena escuchar eso. Nosotros estamos aquí porque hemos creído y creemos en la lucha que se ha hecho. Y no solo lo dice este servidor, también lo dice el señor Ricardo Zúñiga, que acaba de ser nombrado por el gobierno norteamericano como encargado del manejo migratorio del Triángulo Norte. Y también lo dijo el general John Kelly, por el Comando Sur, y también lo dijo el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Las gráficas que usted miró ahí, donde se mira un mapa de calor de todos los vuelos que hay en la región, no es un mapa de calor hecho aquí en Honduras. Se hizo por agencias norteamericanas. Eso es el testimonio que aquí no hay vinculación con nadie
y que no es para favorecer a nadie y que no es para aliarse con nadie, fue para enfrentar de forma frontal a todos. Aquí no ha habido ni contubernios, ni acuerdos, ni nada, porque las evidencias son claras. Esas son puras conjeturas. Yo le digo algo. Antonio Hernández viajaba en clase económica, no en jet privados. Antonio Hernández no tiene cuentas de bancos, tiene deudas. Antonio Hernández iba a comprar a Diunsa no con tarjeta de crédito ni dinero, sino que con cupones de descuento, los juguetes que él necesitaba. Antonio Hernández tiene deudas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están esos capitales? Yo me pregunto, ¿dónde está esa situación en la que a él lo quieren poner como una persona altamente detestable? Yo le digo una cosa, esta es una situación que amerita un análisis y un estudio sensato de nosotros los hondureños, porque como que aquí los hondureños nos alegramos que por una cuestión política estemos queriendo dar una manipulación a este escenario, y no hay otro escenario. Las pruebas ahí están, los decomisos ahí están, los narcolaboratorios destruidos, las narcopistas destruidas, las extradiciones ahí están. Y yo hago una pregunta, si hubiese algún vínculo o alguna forma de querer ser el autor de una actividad de ese tipo, ¿por qué se iba a impulsar la extradición? ¿Por qué se iba a impulsar la extradición? ¿Por qué, si se iba a afectar a sí mismos las personas que pudieran tener algún contubernio de esa naturaleza? Eso es ridículo decirlo. Y cuando el sociólogo habla del tema de la inocencia de Tony, si Tony se sintiera culpable, él hubiera podido negociar, pero como él no se siente culpable, él se considera inocente, hace una lucha valiente. O sea, ¿qué persona, si es responsable de algo culpable, no puede declararse culpable para bajar su pena? ¿Por qué se va a arriesgar a una cadena perpetua? ¿Por qué se va a arriesgar si puede tener una vía diferente? O sea, son razonamientos que no se han planteado a la conciencia ciudadana, que no se han planteado a esta situación. Y hay testimonios de autoridades norteamericanas de la lucha que aquí se ha hecho. Aquí me enviaban uno de los amigos lo que dijo precisamente John Kelly: Honduras ya no es el país número 1 en tráfico de drogas. Y ahí está todo el testimonio. Y Ricardo Zúñiga, que ahora es encargado del tema del Triángulo Norte: gobierno hondureño busca contener flagelo de la violencia. Y ahí está toda la descripción. El gobierno que preside Juan Orlando Hernández se dedica a combatir la impunidad a la vez que busca contener el flagelo de la violencia, de los homicidios y del crimen organizado, dijo en Washington el hondureño Ricardo Zúñiga, asesor especial para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esto es lo que dijo Ricardo Zúñiga en el gobierno del presidente Barack Obama. Entonces, estos son los temas que también están en el tapete y están en el escenario, y hay que tocarlos, no los podemos ignorar, porque aquí también hay otros actores. Y repito, hay una oficina que se llama Departamento de Seguridad Interior, DHS, que también maneja estos temas. También hay que recurrir a la información que ahí se maneja, porque tenemos que seguir buscando la justicia y tenemos que seguir buscando la cooperación entre dos países que tienen una relación histórica y un país con el que Honduras tiene la principal alianza comercial, la principal alianza en todo sentido, que es Estados Unidos de Norteamérica.
Gracias, ministro. En este juicio que ha terminado con una condena de cadena perpetua para el hermano del presidente hondureño, genera todo tipo de opiniones. Ya ven ustedes la opinión del ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, la visión que tiene el sociólogo Alan Fajardo, los criterios jurídicos de Marlon Duarte, de Kenneth Madrid, y hay un exfiscal hondureño que afirma que este solo es un capítulo de una serie con muchos capítulos más adelante, y que todos los nombres que sonaron en el juicio del hermano del presidente, más temprano que tarde, tendrán que estar cara a cara, si no con Castel, con otro juez estadounidense, rindiendo cuentas por los mismos delitos. Los contundentes argumentos del juez antes de soltar la sentencia, la cadena perpetua más 30 años de cárcel, son mensajes y señales inequívocas, dicen los expertos, para que en Honduras nunca más se vea al narcotráfico como una medalla de oro en las Olimpiadas del Delito. Es que lo que pretende el juez es que se siente un precedente para evitar que hayan conductas que pretendan emular a los criminales que han dominado en este país, la economía, la política, por vía de haber hecho esos contactos con el crimen organizado y particularmente con el narcotráfico y el lavado de activos. Y es que nunca antes en la modesta historia del país la justicia de los Estados Unidos se fue tan de frente contra quienes desde Honduras facilitan el tráfico de drogas a ese país del norte. Hoy la condena sin precedentes contra el exdiputado Antonio Hernández podría ser la llave para abrir una verdadera caja de sorpresas aquí en Honduras. Obviamente esto va a derivar en otras acciones relacionadas con el juicio del señor Hernández. Eso determina que la corrupción tocó la columna vertebral de las fuerzas de seguridad de Honduras y que todavía en ese terreno queda un largo camino que recorrer. Previo a conocer la condena, el exfiscal en turno, Matthew Laroche, le disparó sin silenciador a Tony Hernández y empezó con una larga lista de hondureños que le ayudaron a meter toneladas de cocaína a los Estados Unidos, personas que según el exfiscal Edmundo Orellana, más temprano que tarde tienen que viajar a los Estados Unidos y no para tomarse una instantánea con Mickey o Minnie en Disneylandia. Este es un anuncio de lo que viene. Seguramente, como ya han señalado los fiscales en su requisitoria ante el juez y ahora sus alegatos finales, han dicho claramente que Tony Hernández estuvo involucrado con otros funcionarios, con su hermano y militares, con políticos. Solo faltó que dijeran jueces y fiscales, pero en todo caso es un anuncio de que la justicia federal de los Estados Unidos va contra esos que han sido señalados ahí también, sin duda, yo no tengo la menor duda. Por tratarse de una condena contra el hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, las versiones y reacciones de los funcionarios de gobierno fueron pocas esta tarde y según el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, lo que pasó hoy en un tribunal de Nueva York es como una película en blanco y negro, donde pintan a los buenos como malos y a los malos como héroes. Y ahora un fiscal lo señala como un narcoestado, lo cual nosotros rechazamos contundente y categóricamente y afirmamos que Honduras no es un narcoestado. Honduras es un país que con dignidad y con sus propios recursos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, jueces, han luchado contra el crimen organizado y lo estamos derrotando. Pero esa batalla interna contra el mal, dice Díaz, ahora la pintan fiscales y jueces en Estados Unidos como una acción de cobardes y sin resultados. Pese a los esfuerzos del actual gobierno por reducir de 80% a un 4% el tránsito de drogas por Honduras hacia los Estados Unidos, concluye el funcionario. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Mario Torres, ahí sí funciona la justicia y se respeta la ley. Alejandro Acosta dice 30 años, es lo que sigue.
Jorge Casco, como simple mortal, diría que su hermano renuncia y se someta a la ley, pero la ley gringa, pues aquí no hay ley para él. Israel Figueroa, después viene la extradición y cadena perpetua para Juan Orlando Hernández. Pedro David Martínez, me pregunto hasta dónde llega la justicia norteamericana, porque nunca en esos juicios los narcos no menciona quiénes distribuyen la droga en los Estados Unidos. ¿Será que los gringos quieren que la droga circule de Colombia directo a esa nación del norte?, se pregunta. Nelson Fiallos, ¿qué viene? Pues el 98% de los hondureños esperaríamos el desmantelamiento de la mayor red criminal en la historia de Honduras y que hoy gobierna nuestro país, liderada por Juan Orlando Hernández. Pero eso en Honduras jamás sucederá con esta institucionalidad. Nuestra única esperanza es Estados Unidos. Marlene Hernández Ventura le pusieron una condena similar a la del Chapo por utilizar sus influencias en el gobierno y sobornar la institucionalidad de Honduras. Institucionalidad corrupta. Joel Castel ayer mandó claro mensaje a Juanchi, dice. Romar dice, se viene menos ayuda para Honduras, porque sería inaudito pensar que el hermano, presidente, no esté involucrado en todo lo que se le condenó a Tony. Agradecemos sus mensajes, continuamos con el programa. Miren qué cosas. Viene menos ayuda para Honduras, dice. Pero ayer Kamala Harris ya comenzó a hablar con los 3 presidentes del Triángulo Norte. Lo hizo con Alejandro Yamatei. Y Honduras es parte de ese problema. Por eso ABC News lo tituló así ayer. Los desafíos de Estados Unidos con un presidente que es el verdadero dolor de cabeza de Joe Biden. Si es parte del problema, Kamala Harris tiene que tener un interlocutor en Honduras. ¿Llamará al presidente? ¿O a quién llamará Kamala Harris? Miren los escenarios que se presentan en este momento en la relación de Honduras con Estados Unidos. Una situación sumamente compleja. La misma prensa estadounidense que prioriza otros temas en otras regiones del mundo, está valorando y destacando y volviendo los ojos justamente al Triángulo Norte, porque les molesta a los estadounidenses ver niños enjaulados en su propio territorio. No son estadounidenses, pero son seres humanos y no entienden cómo, afirman, la principal democracia en el mundo detiene a niños de otros países y los mete en una jaula. Eso es un golpe a la conciencia de Estados Unidos, derivado de un problema que tienen 3 países en esta región, pobres, corruptos, con el narcotráfico hasta el tuétano, y hay que decirlo, porque están en esa ruta de Colombia enviando droga para que se alimenten los estadounidenses, droga que circula por territorio para ser enviada al norte o por nuestro mar continental. Son escenarios complejos que tenemos que analizar para los próximos días. Seguro el abogado Marlon Duarte, sobre todo lo dicho hasta el momento, tiene algunas valoraciones que socializar con el público. Bueno, Renato, es muy importante el hecho que son 3 aspectos importantes que se dan en estos procesos de extradición. En primer lugar, nosotros, y lógicamente a través del Congreso Nacional, no se podía desconocer el hecho de cómo funcionaba el sistema federal de los Estados Unidos. No me pueden decir que no sabíamos que iban a existir este tipo de declaraciones de personas extraditadas. Nosotros el sistema federal lo veníamos viendo, inclusive en Televicentro, cuando mirábamos aquellas películas de juicios famosos, inclusive el último juicio famoso de la familia Gambino era un juicio federal que lógicamente se basó más que todo en declaraciones testificales sin evidencias, solo testificales. Ahí no habían cuentas de banco, no habían decomisado armas, no habían decomisado drogas, no habían decomisado nada, sino simple y sencillamente con declaraciones. Y por eso es que la familia Gambino y decían que ya no podía existir la Cosa Nostra porque eran unos sapos. Ya perdieron el valor como mafia, la mafia italiana, por el caso Gambino, que apura, por decirlo así, declarar en contra de los participantes de una organización, fueron condenados y el otro se salvó. Entonces, desconocer que existía ese sistema federal tan fuerte es una falacia, peor en el siglo en que estamos. Esa es la primera valoración. La segunda valoración que nosotros hacemos es el hecho
que como bien lo decía el ingeniero Ayala, efectivamente es una situación que no se desconoce, el hecho de que el Estado ha invertido grandes cantidades de dinero para poder atacar este flagelo del narcotráfico y otras situaciones de criminalidad organizada, pero me parece que también es una función estricta del gobierno, de cualquier gobierno en todo el mundo, de realizar este tipo de trabajo, porque el fin primordial es la persona humana, aquí en la Constitución lo establece. Pero la otra situación es que al gobierno de los Estados Unidos y al Departamento de Estado y ellos hablaban del ejército en cuanto al cono sur, pero lo que digo yo es que las prioridades para Estados Unidos son las mismas. Las prioridades son las mismas: inmigración, narcotráfico, combate al terrorismo, pero el problema es que ahora a Estados Unidos ya no le interesan los actores. Ellos quieren cambiar los actores y, como bien lo decía el sociólogo, el hecho de Somoza, aunque fuera un hijo de P, es nuestra amiga, nuestro amigo. Ese hijo de P es nuestro amigo. Pero en este caso, aun y cuando se ha combatido todo esto, como el narcotráfico, como destrucción de pistas, pero pareciera ser que ese mensaje a los que están en este caso mandando la orquesta no les interesa nada. Lo que les interesa es llevar a juicio a las personas que son mencionadas en los Estados Unidos en las Cortes Federales. O sea, el hecho es como cuando usted viene y está enamorando a una mujer, la sigue enamorando, le manda rosas, le manda carros, le manda lo que usted quiera, pero la mujer no quiere nada con usted. Entonces este es el caso. Nosotros podemos salir diciendo que bajamos la criminalidad, que bajamos el narcotráfico, pero a los Estados Unidos en este momento no le interesa. A él le interesa cambiar de actores para volver a empezar la película. ¿Por qué? Porque están agradecidos por el esfuerzo hecho, pero no están muy satisfechos. Ese es un punto. Y a lo mejor tienen alguna información que los actores del momento no hicieron la tarea muy bien y de manera transparente, y que en el camino se mancharon. ¿Se puede interpretar así? Eso no es que se puede interpretar, Renato, esa es una realidad que se vio en el juicio. No podemos decir, yo no le digo, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, no podemos decir que no se viene esto que va a pasar. Yo hace tiempo que vine aquí cuando empezaba el juicio, yo le dije a usted, Renato, qué es lo que iba a pasar y qué es lo que se venía. Me decía, nosotros no nos podemos declarar culpables porque somos inocentes, pero yo le digo algo, Renato, nosotros los abogados jugamos con la estadística, también sabemos cómo resuelve determinado tribunal. Y sería irresponsable yo, por ejemplo, si tengo un cliente en Estados Unidos, Marlon, yo puedo probar que soy inocente. El gobierno federal no es que son falibles, son infalibles también, pero son tan drásticos y jamás se pegan con la piedra en los dientes, para que me entienda el pueblo hondureño. Ellos no se dan su brazo a torcer. Si señalan a alguien, se lo van a llevar. Ese es un punto que ha pasado aquí en un 100%, y que me diga a mí la Corte Suprema que cuántas solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos ha denegado. Hasta el día de hoy, ninguna. Es más, otorgaron una que el gobierno de Estados Unidos lo devolvió al ciudadano. El otro punto, para terminar, Renato, era el hecho de que volvemos político todo esto. Lógicamente los seres humanos somos políticos por naturaleza. Si no es que me lo diga el sociólogo, y eso me lo enseñaron en la facultad cuando estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Autónoma. Y le digo por qué. Nosotros siempre opinamos a veces de situaciones que ni siquiera sabemos, pero nos damos llevar por la situación social y la conmoción social que se vive sobre un tema, y hemos politizado absolutamente todo, absolutamente todo. Yo le digo, sinceramente, me da mucho pesar lo que le pasó a Tony. Él tiene su familia, es un padre, no me imagino todo lo que puede estar sufriendo su madre, su esposa, sus hijos. Es algo bastante duro que lamentamos, y nos parece también demasiado drástico una situación de esa en comparación a otras situaciones que se han dado, pero eso fue lo que buscamos, eso fue lo que aprobamos, eso fue lo que aceptamos. Y lo que descontenta a la gente es lo siguiente, Renato, que a algunas personas la justicia los trata de una manera y a los pobres los tratan de otra. Miramos el ejemplo de las cárceles manejadas por las Fuerzas Armadas, que esa gente hace filas 6 horas, Renato, señoras de 60, 70 años, y un militar no se indigna por los momentos de llevarle una sombría. Entonces, para mí, eso son violaciones de derechos humanos. Nos indignamos cuando no existe una proporcionalidad, cuando usted viene... Y hay cárceles VIP, ¿verdad? Sí. Mire, fíjese que le digo algo.
no existe una proporcionalidad en lo que le van a quitar a usted, por ejemplo, los bienes. Aquí cuando llegan a hacer esas operaciones, le llevan hasta los pañales de los niños recién nacidos. Y eso no puede pasar. Y si dice usted, la gente se indigna, ¿por qué no le han quitado absolutamente nada a una persona que fue señalada? Y aquí, por ejemplo, para terminar, en el caso de los Rosenthal, barrieron con todo. Y no existe una proporcionalidad. Las penas por el delito de tráfico de drogas y lavado de activos son las que acabamos de ver. En el caso de Yanni lo acusaron por un delito mínimo, lo condenaron por una pena mínima y la proporción en cuanto le quitaron más de 800 millones de dólares a la familia Rosenthal. Si él hubiese sido condenado por tráfico de drogas o lavado de activos, él estuviera allá con esa clase de penas. Claro. Pero aquí no entendemos, todo lo volvemos político, todo lo volvemos acusando, señalando a otra persona para poder escalar una posición y no demostramos lo que somos nosotros para poder ayudarle a este país. Y esa es una situación que ojalá cambien y esta es una situación que nos ha generado Estados Unidos y que nos da una lección. Mejor cambiemos. Yo, ahorita que usted decía que van a cambiar 7 ministros y hablábamos por 8 meses, yo le digo, tiene su valor la persona que levante la mano aceptando conducir una secretaría en estos momentos tan delicados que vivimos. Y ojalá que lo piensen muy bien, por lo menos yo creo que los que estamos aquí no aceptaríamos una posición de esa, porque imagínense dónde terminan estas personas. Kenneth Madrid en Ecotepeque también con las valoraciones del debate hasta el momento. Adelante, Kenneth. Gracias, Renato. Mire, hay algunos aspectos fundamentales que aclarar con lo que han estado esbozando sus invitados y usted en particular. Sí, mire, hay algo que me ha llamado mucho la atención. El sistema norteamericano no tiene el mismo valor probatorio que el sistema hondureño para que toda la sociedad tenga la valoración específica. Acá hay que tener certeza. El juez no tiene que tener dudas sobre toda la evidencia que se presenta para poder condenar a una persona. No debe quedar ni el menor hálito de duda y los elementos probatorios son taxativamente señalados en nuestro Código Procesal Penal. En cambio, en la justicia norteamericana hay un mínimo de probabilidad, los tipos penales también son de peligro, habla de conspiración nada más para poder llevar a cabo, no hay una probabilidad de materialización concreta, entonces es importante que tengamos claro ese punto, ¿verdad? Que el sistema probatorio y cómo se lleva a cabo el proceso penal en Estados Unidos es totalmente diferente al hondureño. Entonces, si nosotros quisiésemos hacer una similitud al sistema hondureño, no cabría ninguna similitud en el sistema de cómo se valora cada uno de los aspectos probatorios. Por eso es que es drástico, es pesado y ya las personas en el sistema federal que saben que se someten a esto, es complicado. Ya existe mucho precedentes al respecto y los fiscales federales ya cuando llevan un caso ante la Corte ya van totalmente, ya llevan establecido el sistema probatorio que van a llevar a cabo. Por eso es que es un sistema cruel en ese sentido, porque todos los sistemas, muchos de los sistemas muy probatorios que aplican van encaminados a una mínima actividad probatoria y basado mucho en probabilidades y en testigos. En relación a lo que usted mencionaba, Renato, de que qué viene ahora, después de esta situación que se dio, todo lo que está desarrollándose en el Triángulo Norte. Mira, Renato, yo creo que esta es también una lección para la clase política nuestra, para las 3 principales fuerzas políticas de cómo deben actuar en este momento. Creo que me llama la atención que mal harían si en este momento las fuerzas políticas se atrincheran, tratar de blindarse para evitar que puedan suceder cosas a futuro. Más bien, esta es una oportunidad para que en este momento puedan darse muchas cosas y mostrar de que se tiene mucha voluntad de poder realizar reformas que van encaminados a fortalecer el sistema de justicia de Honduras. Si usted se fija, Renato, mucha gente cuestiona el hecho de que ¿por qué acusan a una persona en Honduras? Si lo acusan en Honduras es que está evitando la extradición. ¿Y por qué se da ese tipo? Bueno, y si se da lo contrario, también quiere decir entonces que no hay un sistema de justicia fuerte si se lo llevan para Estados Unidos. Entonces, si se da ambas situaciones son malas. Pero lo ideal, Renato, es tener un sistema de justicia hondureño fuerte,
que con un sistema de persecución penal fuerte, que defina cuál es la política de persecución penal en el país, totalmente marcada, definida, y que eso no lo hemos venido nosotros viendo en la distribución equitativa del presupuesto general de la República, por ejemplo. Cuánto se distribuye para el Poder Judicial, cuánto se distribuye para el Ministerio Público en comparación a lo que se ha distribuido en defensa y la policía, es totalmente mínimo. Entonces yo creo que esta es una oportunidad también, Renato, para garantizar que se debe de fortalecer la independencia judicial, la certificación de nuestros jueces, asimismo fortalecer el Ministerio Público, ese accionar, esa oficiosidad del Ministerio Público, verla fortalecida. Y además hay una gran oportunidad en estos meses que restan del año 2021. La aprobación de esa ley electoral, demostrar que hay una ferviente oportunidad de garantizar la democracia, por eso es lo que viene, ¿verdad? Lo que viene, ¿qué podemos hacer en esto? Una ley de fortalecimiento para la elección de los funcionarios públicos que garantice que todas esas personas que llegan ahí son personas que van a garantizar a la sociedad lo que viene, el fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas, garantizar que vamos en una efectiva lucha de la persecución penal en el país y que es la única forma que se pueden evitar los cuestionamientos de que una persona se vaya es teniendo un sistema de justicia fuerte. Creo que ahí es donde deben apoyar todas las fuerzas políticas de fortalecer Honduras, fortalecer todos los sistemas de persecución y, bueno, al final el argumento también de Marlon lo hago mío, Renato. Desde hace muchos años se estableció de que era necesaria una ley de extradición, que era necesario también que hubieran dos partes en contienda, y eso ha sido algo que incluso se ha establecido en varios foros, incluso en el programa en el cual es necesario que todos esos elementos probatorios se viertan en Honduras con base a una ley hondureña. Eso es un aspecto fundamental también que debe de llamar la atención a los legisladores y no es bloquear ningún pedimento de justicia extranjera. Al contrario, si se prueba efectivamente que una persona tiene todos el peso probatorio necesario de un tipo penal que se le está acusando en un país extranjero y se logra probar ese argumento conforme a las leyes hondureñas, perfecto, entonces tiene que salir y aprobarse y darle la extradición porque está en la Constitución de la República. Pero hay un montón de oportunidades, Renato, estamentos jurídicos que deben de fortalecerse porque Honduras debe ir hacia allá. Honduras debe ver todo esto que ha pasado para fortalecer su sistema de administración de justicia y de persecución penal. Muchas gracias, Kenneth. Y Kenneth ha mencionado puntos también muy importantes. Cuando mis compañeros en la sala de redacción de TN5 me preguntan ¿qué pensás de este caso? Mi respuesta es el embarramiento de los políticos hondureños con los narcotraficantes. No digo que en el pasado con militares y algunos políticos de manera aislada fue otro, pero en estas últimas décadas el embarramiento de nuestros políticos con los narcos surge del financiamiento de campañas electorales. Ahí encontraron los que se dedican a estas actividades de traficar drogas, la forma como penetrar inclusive en la institucionalidad a través del financiamiento a nuestros políticos y que el país no tuvo restricciones, hubo una liberalidad total, Alan, para recibir pisto de los narcos durante las campañas. Y luego estos le cobraron a los políticos ese financiamiento. Permíteme dirigir esta institución, permíteme ser diputado. Si aquí en un gobierno se quiso nombrar a un subsecretario de seguridad, que los gringos lo pararon, que pertenecía a un cártel del Atlántico. Y así, no hablo solo de un político, de todos los partidos políticos. Así los narcos fueron cooptando la política hondureña, embarrando a los políticos que con el afán de llegar a ser diputado, a ser presidente, a ser alcalde, les aceptaron dinero para financiar campañas y luego tenían que retribuirles, porque ya se sabe qué pasa con aquellos que reciben pisto del narco y no les retribuyen a los narcos, los matan. Entonces se vieron obligados y de repente a otros les gustó la actividad y se embarraron hasta en los negocios de los narcos. Así es. Vamos a la pausa, retornamos con el ministro de Gobernación, con el sociólogo Alan Fajardo.
En un audio con voz pausada y evidentemente afectado por la condena de su hermano Tony Hernández, el presidente Juan Orlando, desde un punto del país, desnudó su dolor, pesar personal y familiar por esta faceta tan dura e injusta a la vez, dice, al tiempo que insinúa que este caso no se quede en la resolución del juez Castel y que van a recurrir a otras instancias para un día revelar la verdad sobre este caso, sobre la mentira de los narcotraficantes hondureños extraditados a los Estados Unidos. Amigos, compañeros de trabajo, también a mis correligionarios, esto que ha ocurrido hoy es algo duro para la familia, duro en lo personal. No se lo deseo a nadie. Me resulta indignante. Me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma. Pero bueno, hay otras instancias en las que tarde o temprano se va a probar quién es quién en Honduras, qué es lo que hemos hecho y dejamos de hacer, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. El mandatario recuerda en este audio que Honduras ya no es el país más violento sobre la faz de la tierra, ni San Pedro Sula la ciudad con más crímenes y delitos, y todo insinúa o dice por la firme decisión de su gobierno de enfrentar a los criminales. Muchos de ustedes me vieron crecer en Lempira, me vieron crecer en San Pedro Sula, en mi adolescencia y en mi formación profesional, en mi vida también como político, y saben cuáles son mis convicciones y cuáles han sido mis luchas. Cuando inicié mi carrera en el Congreso, sabía que teníamos el país más violento en la faz de la tierra y que teníamos que atacar el narcotráfico, crimen organizado, porque ese tráfico de drogas era el causante de la mayoría de las muertes en Honduras. Hoy ya Honduras no es el país más violento del mundo. San Pedro Sula no es la ciudad más violenta del mundo. Tenemos una nueva policía, tenemos una policía militar. Transformamos el Estado con mucha voluntad política. Al cierre de esta comunicación, que por ahora es la única que se conoce del presidente Hernández luego de divulgarse la condena, el titular del Poder Ejecutivo reconoce que al principio, cuando decidió abrirle fuego a los cárteles de la droga, él sabía que estos actuarían y así pasó, dice, pero que esta cruzada para traer paz y tranquilidad al país la llevará hasta el último día de su mandato. Y a muchos de ustedes les dije que cuando comenzábamos esto no tendría retorno, que iban a haber consecuencias de grandes dimensiones. Hoy les repito, es justo seguir en esta lucha porque es lo mejor para el pueblo hondureño y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno. Gracias por su muestra de apoyo, por su solidaridad, por sus mensajes, por los abrazos que me han enviado. Se los agradezco de todo corazón. Desde el viernes anterior no se conoce una actividad pública del mandatario, como tampoco se conoce por ahora si está en su casa de habitación o en la capital o en casa presidencial o junto a su familia en Gracia de Lempira, pues aún no se expone a los medios de comunicación, mucho menos a las cámaras de televisión, pero sus más cercanos aseguran que pronto saldrá a dar la cara, como también iniciará el camino para apelar este fallo injusto. La última intervención del ministro Leonel Ayala, 1 minuto en la ciudad de San Pedro Sula. Ministro. Sí, Renato, un país que lucha contra el narcotráfico de forma vigorosa no puede ser complaciente, ni puede debilitarse. Tiene que continuar de frente y de la misma forma intensamente combatiendo ese flagelo del narcotráfico y de la criminalidad. Porque de lo contrario, colapsa el país y también puede colapsar un sistema hemisférico de cooperación para luchar conjuntamente con Estados Unidos con ese flagelo. Por lo tanto, es sumamente importante continuar la lucha que el presidente Hernández
ha emprendido. Y lo otro, este que está aquí es funcionario del gobierno, pero también es ciudadano. Y como ciudadano yo quiero decir que me siento orgulloso de participar en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, porque ha cambiado la historia en nuestro temor de la criminalidad. Nos ha recuperado la paz y la tranquilidad, y hay que decirlo. Y me siento orgulloso de eso, y a la vez de ser su colaborador, y de la lucha que se ha logrado hacer y la lucha que se está haciendo. Las acciones y las convicciones de los hombres se demuestran en sus luchas, y las luchas que se han hecho en este sentido son luchas legítimas. Por lo tanto, Renato, no hay que ser complaciente, hay que seguir apuntando de forma directa y seria los daños que ha causado históricamente este flagelo. Y hay que seguir sin bajar la guardia, sin ser complaciente, porque ni Honduras debe colapsar, ni el sistema de cooperación hemisférica del cual Honduras sirve estratégicamente a Estados Unidos debe colapsar. Muchas gracias al ministro Muchísimas Leonel gracias por esta Ayala, oportunidad. muchas gracias a usted, gracias a Kenneth Madrid en Ocotepeque, gracias al sociólogo Alan Fajardo y al abogado Marlon Duarte. Termino con el diputado Juan Carlos Elvir, que me dice: los narcos penetraron la economía en general y de ahí a la política, a la institucionalidad. La economía significa el empresariado, el sistema financiero, etcétera, etcétera, incluyendo medios, me dice. Un estado de negación. Vivimos por 20 años pretendiendo desconocer en todo nivel el problema, hoy asustados de algo que ya conocíamos, pero no dimensionábamos. Diputado Juan Carlos Elvir, a todos muchas gracias, buenos días, cuídense y recuerden que nuestros 4 canales lo van a acompañar en esta Semana Santa, con programas especiales y con noticias. A todos muchas gracias, buenos días.